considerando esos dos elementos, conservar el símbolo y ver de qué manera podíamos orientar a la aerolínea hacia el nicho de los hombres de negocios. Fue toda una labor conjunta, tanto por parte nuestra como por parte de la propia empresa, y cambiar la mentalidad y la filosofía de los empleados, ¿no? O sea, el arranque fue realmente muy motivante, estaban muy motivados los empleados por rescatar a Aeroméxico después del tropezón del que venía, ¿no? Entonces, bueno, se presentaron, te digo, un sinfín de imágenes. Se llegó a un punto donde la imagen evolucionaba más de lo que la vemos actualmente, pero el Consejo tomó la determinación de no hacer una evolución tan grande, sino hacer una evolución, por decir, intermedia, ¿no? Que es lo que hoy por hoy ves en el mercado. Pero sí mejorar mucho toda la parte de la experiencia, de lo que le llamamos después la experiencia de la marca, que es toda la parte de los salones Premier, toda la parte de mostradores, oficinas de boletos, uniformes, etcétera, y propiamente lo que es el interior de los aviones. Entonces, en los interiores de los aviones se hizo también cambio de tapicerías, se rediseñaron vajillas, se hicieron toda la parte de menús. Los menús, antes era un menú que utilizabas a lo largo de todo un año. Hoy se ha visto que por las necesidades del mercado y por el tipo de consumidor que tenemos, se hace ahora por estación. No podemos, o sea, tratamos de que sea por estación, o sea, primavera, verano, otoño, invierno, y también cambian las comidas dependiendo del periodo del que estés hablando. Porque también, o sea, también son las estacionalidades generalmente de tus pasajeros, ¿no? Te digo, fue un proyecto muy interesante porque abarcó tanto diseño industrial como diseño de ambientaciones, como la parte gráfica. Entonces armamos un equipo junto con el cliente muy interesante, y que pudimos interactuar muy bien con ellos. Una de las características también que tenía el proyecto era que dijeron, bueno, va el cambio de identidad, pero a costo cero. ¿Qué significaba costo cero? Que no podíamos cambiar de la noche a la mañana la identidad. Que según si iba, por ejemplo, el avión, cada vez que paraba para mantenimiento mayor, entonces es cuando se repintaba, por ejemplo, o cuando se hacía cambio de vestiduras. Las oficinas de boleto, pues cuando les tocaba también su fase de mantenimiento, o porque había una nueva ubicación o una apertura, entonces se entraba con la parte de la nueva identidad. En oficinas de boleto, como saben, ha habido muchas remodelaciones a lo largo de los últimos años, en el aeropuerto principalmente de la Ciudad de México, que es el más visible. Entonces ahí aprovechamos para, en una de esas remodelaciones, hacer el cambio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Salón Premier, lo que hicimos fue construir un primer prototipo, que en una nueva reubicación que tenían dentro del aeropuerto, por ejemplo, de Acapulco. Entonces hicimos el primer prototipo, ahí probamos el modelo, vimos que funcionaba, veíamos que si el mood que estábamos creando dentro del salón era el adecuado, porque aparte se crearon una serie de gráficas complementarias que eran unos mapas o cuadros, las bancas. O sea, realmente probamos que todo, los sillones, todo operaba, para que después se pudiera reproducir en otros aeropuertos, o hacer los ajustes que se consideran pertinentes. A veces hubo necesidad de hacer ajustes por cuestiones de costo, porque a lo mejor estaba saliendo un poco más caro que lo esperado, entonces hubo que hacer algunas adecuaciones, pero sin perder nuestro objetivo de orientación al hombre de negocios, ¿no? Entonces, esta es la parte que te digo, que yo creo que a veces como diseñadores o perdemos de vista, o no tenemos la oportunidad de acercarnos, ¿no?, a proyectos como estos, y que de repente se nos olvida que la identidad de una empresa no es el logo, es un todo, ¿no? Desde cómo te contestan el teléfono,
cómo te tratan, cómo son los servicios, los detalles, las comunicaciones, las cartas que te envían. O sea, realmente un programa de identidad. Y creo que hoy por hoy las empresas o cierto nicho de empresas lo empiezan a revalorar. El otro día comentábamos y me llamaba la atención de cómo se ha perdido un poco a lo largo de estos probablemente 15 o 20 años, cómo se ha perdido la parte de los programas de identidad corporativa, ¿no? Cómo existió durante los probablemente finales de los 70, los 80, por ejemplo, todo el boom que hubo en Monterrey para crear las imágenes como de Visa, Grupo Alfa, ILSA, todas estas empresas, todas estas identidades, de alguna manera podemos llamarlas emblemáticas, y que la mayoría se desarrollaron fuera del país, por Landor, que fue el que de alguna manera vendió este tipo de proyectos dentro de la comunidad económica e industrial de Serfín, de Monterrey, y cómo después te das cuenta que viene como ha habido un bache y se perdió esa parte de los programas de identidad, y que a veces no sé si nosotros como gremio hemos tenido la culpa en perder esa parte de análisis y de profundidad, y no nada más a resolver un gráfico, un simbolito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué aspectos con relación a las necesidades del cliente se toman en cuenta para desarrollar un proyecto de identidad? Sí, totalmente. O sea, creo que de alguna manera te lo expuse en la parte del caso de Aeroméxico. O sea, primero es conocer a fondo al cliente, o sea, es a través de investigaciones de mercado, a veces ver qué es lo que tiene él, haces un análisis de la información, ves qué te puede estar faltando de esos estudios de mercado, y le propones al cliente. En ocasiones el cliente asume que sí hay necesidad de hacer esos estudios, se hacen los estudios, en ocasiones te dice que ya con ese material procedas a la siguiente parte. Si es entonces te haces todo ese análisis. Si es una empresa ya existente, haces toda una auditoría de todos los elementos, tanto de comunicación como de aplicaciones. Si existe un manual, evaluas el manual, o sea, conocer, empaparte realmente de tu cliente. Después de que haces haces esta auditoría y tienes estos estudios, haces una propuesta del posicionamiento para la empresa, o reconfirmas el posicionamiento, y después de que está todo este proceso terminado, sí arrancas ya a hacer visualizaciones pero no antes de tener este bagaje, ¿no? Que yo creo que esto es lo que te ayuda a entender bien, y que realmente la propuesta que tú le puedes hacer a tu cliente sea una apuesta sólida y realmente congruente con lo que él necesite, y no sea nada más un resolver una parte totalmente cosmética, ¿no? Después de esto, puedes sacar 2 o 3 finalistas. En ocasiones se evalúan nuevamente con el mercado, en ocasiones no se evalúan. El cliente decide que ese va a través de tu recomendación, que esa es la identidad que